Se me cayó la mandíbula cuando mi esposa abrió su bata, revelando que no llevaba nada puesto. Pude ver su cuerpo tonificado. La historia familiar de John Griffin estuvo marcada tanto por la lealtad como por la lucha. Durante su crecimiento, su padre, un veterano de guerra, inculcó en sus hijos los valores de la resiliencia y la unidad. El inesperado final de la vida de su madre, cuando John tenía solo 10 años, creó un vacío que alteró la dinámica familiar. Mientras Carl buscaba consuelo en las calles, John se centró en lo académico, convirtiéndose en la fuerza constante y estable del hogar. Esta dicotomía definió su relación, la audacia de Carl y la estabilidad de John a menudo chocaban, pero también se complementaban. En la escuela secundaria, John se enamoró por primera vez de una chica llamada Elena. Ella era vibrante, inteligente y compartía su pasión por la literatura. Su vínculo fue profundo, pero de corta duración. La familia de Elena se mudó a Europa, dejando a John con el corazón roto. Esta temprana experiencia de pérdida moldeó su enfoque cauteloso hacia las relaciones, haciéndole valorar profundamente el compromiso y la confianza cuando, años más tarde, finalmente conoció a Linda. Antes de casarse con Linda, John fue brevemente mentor de jóvenes problemáticos como parte de un programa de extensión comunitaria. Un chico, Marcus, se destacó por su brillantez, pero también por su tendencia a meterse en problemas. El apoyo de John ayudó a Marcus a conseguir una beca. Y aunque perdieron el contacto con el tiempo, John a menudo recordaba aquellos días como algunos de los más gratificantes de su vida. Marcus reaparecería más tarde, inesperadamente, con noticias que complicarían el mundo de John. Durante los inicios de la carrera de Linda, ella y John enfrentaron una crisis financiera. Una mala inversión acabó con sus ahorros, obligando a John a tener varios trabajos mientras Linda cursaba su MBA. Este periodo de dificultad fortaleció su vínculo y destacó su resiliencia como pareja. John a menudo rememoraba esos años de escasez, viéndolos como prueba de su perdurable asociación, ajeno a las grietas que se formaban bajo la superficie. Un verano, John y Carl se embarcaron en un viaje por carretera para reconectar, visitaron su casa de la infancia, compartieron historias de su difunta madre y acamparon bajo las estrellas. En este viaje, Carl le confió detalles sobre su pasado que John nunca había sabido, incluyendo un encuentro cercano a la muerte durante sus años de pandilla. Este momento solidificó su relación, con John instando a Carl a cambiar su vida, una súplica que finalmente llevó a Carl a abandonar sus actividades criminales. 3 años antes de que los viajes de negocios de Linda se volvieran frecuentes, John conoció a un hombre llamado Richard que trabajaba en seguridad corporativa. Entablaron amistad, y las historias de Richard sobre el descubrimiento de fraudes corporativos intrigaron a John. Aunque él no lo sabía entonces, esta conexión resultaría invaluable más tarde, cuando las sospechas de John sobre Linda comenzaron a crecer, preparando el escenario para verdades que nunca imaginó enfrentar. John Griffin estaba sentado en su sala de estar con poca luz, la tenue luz del televisor parpadeando contra las paredes. Aunque el programa seguía en marcha, sus pensamientos vagaban. Más temprano ese día, su esposa, Linda, había volado a Florida por un viaje de negocios. John siempre había confiado en ella. Los celos nunca habían sido parte de su naturaleza, pero esta noche, una inquietud inquebrantable persistía en su pecho, carcomiendo su sentido de calma. El repentino tintineo de su teléfono rompió su línea de pensamiento. Al mirar la pantalla, vio el identificador de llamadas, Carl, su hermano mayor. «Hola, Carl», dijo John, tratando de sonar casual. «¿Qué pasa?» Carl Griffin no era solo su hermano. Era un hombre con reputación. Una vez fue un gángster temido con un pasado violento, que había gobernado las calles con eficiencia despiadada. Sus enemigos desaparecían, sus rivales se desmoronaban, y su nombre llevaba un aire de pavor. Pero para John, Carl era familia, un protector ferozmente leal que había dejado ese mundo oscuro atrás por insistencia de John, buscando una vida más tranquila y respetable. «No mucho», respondió Carl, su tono tranquilo, pero serio. «Pero necesitamos hablar». John frunció el ceño, sintiendo el peso detrás de las palabras de Carl. «¿Sobre qué?» «He estado vigilando a Linda», dijo Carl, con voz firme, pero cargada de algo tácito. «Ella está en Florida». «Sí. Pero vi algo que no me parece bien». Un escalofrío recorrió a John. «¿Qué intentas decir?» La respuesta de Carl fue contundente. «En este viaje está con otro hombre».
No es solo de negocios. A John se le cortó la respiración. ¿Estás seguro? Es una gran acusación, Carl. Estoy seguro, dijo Carl con firmeza. La vi besándolo, y tengo la evidencia para respaldarlo. John sintió que el estómago se le revolvía mientras su teléfono vibraba con un mensaje entrante. Sus manos temblaron al abrirlo, revelando fotos y vídeos. En una imagen, Linda estaba inmersa en un beso íntimo con un hombre que John no reconoció. Otra los mostraba riendo y tomados de la mano en el vestíbulo de un hotel. Un vídeo los capturó en un coche, la mano de ella enredada en su cabello, el brazo de él envuelto posesivamente alrededor de su cintura. Esto no puede ser real, murmuró John, con la voz quebrándose. Es real, dijo Carl, con un tono tan frío como el acero. Necesitaba saberlo. No iba a permitir que siguieras en la oscuridad. El agarre de John en el teléfono se tensó, la ira subiendo a la superficie. Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste antes? Quería estar seguro, respondió Carl con calma. No se lanzan acusaciones como esta sin pruebas. Ahora las tienes. La mente de John daba vueltas, sus pensamientos eran un torbellino de incredulidad, traición y rabia. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Tienes que pensar con inteligencia, dijo Carl. Contrata a un investigador privado. Reúne pruebas sólidas. Si esto lleva al divorcio, necesitarás apalancamiento. Sin él, te estás metiendo en una tormenta desarmado. No quiero llegar a eso, dijo John, con la voz tensa. Ese no soy yo. Solo quiero la verdad. ¿Y cómo planeas obtenerla?, desafió Carl. Si la confrontas sin pruebas, lo negará todo o, peor aún, te lo echará en cara. No puedes permitirte jugar mal esta partida. John exhaló profundamente, su mente acelerada. El consejo de Carl tenía sentido, pero la idea de contratar a un investigador privado se sentía ajena, invasiva. No sé, Carl. Esto se siente complicado. Es complicado, dijo Carl bruscamente. Pero quedarte sentado no hará que desaparezca. Protégete, John. Consigue la evidencia, luego decide qué hacer. John se frotó la sien, el peso de la situación presionándolo. ¿Y si no lo hago? Si simplemente lo dejo pasar. Entonces vivirás con la mentira, dijo Carl sin rodeos. Y ella seguirá pasándote por encima. Mira, sé que esto no es lo que querías oír, pero ignorarlo no lo mejorará. Hazlo inteligentemente o no lo hagas en absoluto. Por un momento, John se quedó en silencio, mirando las fotos condenatorias en su teléfono. Bien, dijo finalmente, con la voz tensa. Contrataré al investigador. Pero Carl, si alguna vez le pongo las manos encima a ese tipo. Interrumpió Carl bruscamente. No vayas por ese camino. He visto a dónde lleva la venganza, y créeme, no vale la pena. Deja que el investigador se encargue. Mantén la cabeza fría. John cerró los ojos, obligándose a calmarse. De acuerdo, murmuró. Manejaré esto a tu manera. No dejes que tu ira te domine, advirtió Carl. Estoy aquí, John. Lo resolveremos. Solo sé inteligente al respecto. Después de colgar, John se quedó sentado en silencio, las palabras de Carl resonando en su cabeza. La traición caló hondo, y la idea de investigar a su esposa se sentía como una traición propia. Sin embargo, la evidencia que Carl había proporcionado era innegable. Su teléfono volvió a zumbar, las notificaciones se acumulaban, mensajes de texto de amigos y uno de Linda. Armándose de valor, abrió su mensaje. Te extraño mucho. No puedo esperar a volver a casa. Momentos después, su teléfono sonó. Era Linda. John dudó antes de contestar, obligándose a sonar normal. Hola, cariño. Hola, tú, respondió Linda alegremente, con voz cálida y familiar. ¿Cómo está todo? Te extraño. John apretó la mandíbula, las imágenes destellando en su mente. Yo también te extraño, dijo con cautela. ¿Cómo está Florida? Ocupado, pero bien, dijo ella a la ligera. Solo 2 días más y estaré en casa. 2 días más,
repitió John, manteniendo su tono. ¿Estás bien?, preguntó Linda, su voz suavizándose. Suenas apagado. Estoy bien, mintió John, solo cansado. Bueno, te lo compensaré cuando regrese, dijo ella juguetonamente. Estoy deseando que llegue, respondió John, con la voz tensa. John dejó el teléfono, sus manos temblorosas. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras lo miraba, incapaz de reconciliar la voz cálida y afectuosa de Linda con la traición que sabía que existía. Las imágenes y vídeos que Carl había enviado estaban grabados a fuego en su mente. Cada uno un cruel recordatorio de que su vida juntos ya no era lo que pensaba. Sin embargo, las alegres palabras de Linda, su tono cariñoso, le hacían sentir que ella todavía estaba interpretando un papel en la relación que habían construido a lo largo de los años. Pero ahora la ilusión se había ido. Ella había cruzado una línea y John ya no podía ignorarlo. Todo lo que podía hacer era esperar respuestas, claridad. 2 días más. Se sentía como una eternidad. A la mañana siguiente, decidido a encontrar la verdad, John siguió el consejo de Carl. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Después de investigar rápidamente, encontró a un investigador privado llamado Frank, que le fue muy recomendado. Esa misma tarde, John estaba sentado en la modesta oficina de Frank, con el olor a café y cuero llenando el aire. Frank, un hombre astuto de mediana edad, lo saludó con un firme apretón de manos y le indicó que se sentara. Muy bien, señor Griffin, he revisado sus notas, pero necesito escucharlo de usted. ¿Qué está pasando? John respiró hondo, luchando por expresar su dolor con palabras. Mi esposa, Linda, ha estado viajando mucho por trabajo. Hace unos días, mi hermano me dijo que la vio con otro hombre, besándolo. Me envió fotos y vídeos. Necesito saber si es cierto, si hay algo más. Simplemente no puedo vivir así, sin saberlo. Frank asintió, tomando notas en una libreta. Entendido. Haremos vigilancia y le conseguiremos lo que necesite. Ya he manejado casos como este antes. Obtendrá sus respuestas. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó John, con la voz tensa por la aprensión. Podrían ser unos días, tal vez una semana. Depende de su horario, pero le conseguiré algo concreto, le aseguró Frank. John entregó la tarifa inicial, sus manos temblando. Solo necesito la verdad. No puedo cometer un error aquí. Frank le sostuvo la mirada. Está haciendo lo correcto. Déjeme el resto a mí. Al día siguiente, Linda regresó a casa de Florida, toda sonrisas y emoción. Saludó a John con un cálido abrazo y un beso, actuando como si nada hubiera cambiado. Te extrañé muchísimo, dijo, con los ojos brillantes. John forzó una sonrisa, manteniendo su tono uniforme. Yo también te extrañé. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bien, respondió ella alegremente. Pero estoy feliz de estar en casa. Se acercó más, su voz bajó a un tono juguetón. No podía dejar de pensar en ti. Te necesito. El estómago de John se revolvió, pero mantuvo la compostura. De hecho, me lastimé la espalda mientras no estabas, mintió. Creo que necesito descansar esta noche. Linda hizo un puchero, pero asintió. Está bien, pero no me hagas esperar demasiado, bromeó, antes de dirigirse a su dormitorio. John se quedó paralizado, el peso de la situación cayendo sobre él. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de todo lo que había visto? Esa noche, mientras Linda dormía profundamente a su lado, John yacía despierto mirando el techo. Se sentía atrapado entre la vida que habían compartido y la verdad que no podía ignorar. Una semana después, el teléfono de John vibró. Era Frank. Su corazón se aceleró al contestar. ¿Qué tienes para mí?, preguntó, con la voz tensa. Necesitamos hablar en persona, dijo Frank. Tengo el informe listo. Es importante. Es malo, insistió John, con el temor acumulándose en su pecho. Frank dudó. Ven a la oficina. Te lo explicaré todo. John cerró los ojos, preparándose. La espera había terminado, pero las respuestas podrían ser más de lo que podía manejar. Estaré allí en 20 minutos, dijo. Antes de colgar,
Miró el teléfono en su mano, su pulso martilleando. La verdad estaba al alcance, y ya no había vuelta atrás. John entró en la oficina de Frank, con los nervios destrozados y el corazón apesadumbrado. El peso de lo que estaba a punto de saber lo presionaba como una roca. No tenía idea de qué esperar, pero sabía que no sería bueno. Frank estaba de pie detrás de su escritorio desordenado, sosteniendo un vaso de whisky. Parece que necesitas algo más fuerte que café, dijo, deslizando un trago de Jack Daniels a través del escritorio. John tomó el vaso y se lo bebió de un trago, el ardor lo ancló por un momento. Gracias, dijo, con la voz tensa. Solo dímelo. ¿Qué encontraste? Frank empujó una carpeta gruesa hacia él. Esto es todo. No voy a endulzarlo. No te va a gustar. Con manos temblorosas, John abrió la carpeta. Dentro había fotos lo suficientemente claras como para eliminar cualquier duda. Linda estaba con dos hombres diferentes, Timothy Brown, su jefe, y Alex Williams, el director ejecutivo. Las fotos no eran inocentes. Mostraban una cercanía que no podía confundirse con otra cosa. Frank rompió el silencio. No solo te está engañando, John. Está involucrada con ambos, y no solo por separado, a veces juntos. Ha estado sucediendo durante al menos 2 años. A John se le cortó la respiración mientras hojeaba la evidencia condenatoria, fotos, correos electrónicos y mensajes explícitos. La traición caló más hondo de lo que podría haber imaginado. 2 años, susurró. ¿Cómo pudo ocultar esto durante tanto tiempo? Frank asintió con gravedad. Ha sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Encontré mensajes de texto, correos electrónicos, incluso vídeos. Esto no es solo una aventura. Es un estilo de vida. Las manos de John temblaron mientras hojeaba los textos explícitos y veía un breve videoclip, sintiendo un vuelco en el estómago. La Linda que vio en estos intercambios era una extraña, insensible, infiel y cruel. En un mensaje particularmente doloroso, Linda desestimó a John por completo. John es bueno con los niños y paga las cuentas, escribió ella. ¿Por qué no mantenerlo cerca? Es solo un medio para un fin. John sintió como si le hubieran succionado el aire de la habitación. Me llamó perdedor, murmuró, las palabras apenas audibles. Su esposa, la mujer en la que confiaba con su corazón, lo había reducido a una herramienta conveniente. Frank se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Sé que esto es mucho para procesar, pero tienes lo que necesitas. Puedes confrontarla o emprender acciones legales. Hagas lo que hagas, piénsalo bien. No actúes solo por la ira. John asintió sin sentir, su mente acelerada. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió. ¿Qué digo? ¿Cómo la enfrento? Eso depende de ti, respondió Frank. Pero ahora tienes el control. Conoces la verdad y puedes decidir lo que viene después. John se levantó de la silla, la carpeta agarrada en su mano como un salvavidas. Gracias, Frank, dijo, aunque su voz sonaba hueca. Se suponía que la verdad lo liberaría. Pero todo lo que había hecho era atraparlo en un nuevo tipo de tormento. Esa noche, John se sentó solo en su escritorio, con su laptop abierta. Volvió a desplazarse por la evidencia, cada palabra e imagen cortando más profundo que la anterior. La traición no era solo física, era emocional, financiera y personal. Su esposa no solo le había mentido, sino que lo había menospreciado, se había burlado de él y lo había descartado como insignificante. Los pensamientos de John giraban en una tormenta de ira, desamor y confusión. La vida que creía conocer había sido una ilusión, y la mujer que amaba la había convertido en una farsa. Ahora todo lo que quedaba era decidir qué hacer con los fragmentos de la verdad. El siguiente vídeo golpeó a John como un puñetazo en el estómago. Esta vez, Linda estaba hablando con Alex Williams. Este matrimonio es solo una fachada, dijo casualmente, su tono carente de remordimiento. Jay es un buen proveedor, pero nunca ha sido lo que yo quería. Es tan aburrido en la cama. Quiero a alguien agresivo, alguien que tome el control. Solo lo estoy usando. Casa bonita, hijos. ¿Estabilidad? Mientras mantenga la actuación, puedo seguir divirtiéndome con ustedes.
¿Qué importa? El pecho de John se apretó. Siempre había creído que su vida juntos se construía sobre el amor y la colaboración. Habían criado a 2 hijos, compartido hitos y capeado desafíos codo a codo, o eso pensaba él. Pero esto no era solo infidelidad. Era una burla absoluta. Linda admitía que lo usaba para las apariencias y la seguridad financiera mientras vivía una doble vida. Luego vino lo peor. Mientras se desplazaba por más mensajes, se topó con un escalofriante mensaje de texto que Linda le había enviado a Timothy: si John se entera, lo arruinaré. Le diré a los niños que es un abusador. No tendrá ninguna oportunidad. Si lo acuso de pegarme, me llevaré la casa, los ahorros, todo. Es un tonto y yo soy la que tiene el control. John se congeló, la sangre se le heló. Las palabras resonaron en su cabeza como una pesadilla. Esto no era solo traición. Era un plan calculado para destruirlo. Ella no temía que él descubriera la verdad porque creía que podía desmantelar su vida por completo y salir ilesa. La arrogancia, la fría manipulación, eran asombrosas. Cerró el portátil de golpe, sus manos temblando. Su mente corría, tratando de procesar la profundidad del engaño de Linda. Ella había construido su vida juntos sobre mentiras, usándolo como un peón en su juego egoísta. La peor parte, ella sabía que él estaba atrapado. Contaba con su amor por sus hijos, con su miedo a perderlos, para mantenerlo a raya. Paseando por la habitación, John se pasó las manos por el cabello, la ira y el desamor arremolinándose juntos. Se sentía como un prisionero en su propia vida, manipulado por la persona en la que más había confiado. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo pudo haber pasado por alto todas las señales? Su amor por Linda le había impedido ver la verdad, y ahora la realidad de quién era ella lo aplastaba. Pero una cosa estaba clara. No podía permanecer en este matrimonio. No después de esto. Si Linda estaba dispuesta a destruirlo y a utilizar a su familia como arma para su propia ganancia egoísta, él tenía que contraatacar. No solo por sí mismo, sino por sus hijos. Él no la dejaría ganar. Agarrando su teléfono, marcó el número de Carl, sus dedos temblándole. Su hermano contestó casi de inmediato. Carl, soy John, dijo, con la voz tensa por la emoción. Lo he visto todo. No puedo seguir en este matrimonio. Me ha estado mintiendo, usándome, y ahora amenaza con quitármelo todo. No sé cómo voy a luchar contra ella, pero tengo que intentarlo. La voz de Carl fue firme, un salvavidas en el caos. Lo resolveremos, John. No te apresures a nada. Tienes la evidencia. Ahora lo haremos paso a paso y nos aseguraremos de que te protejas a ti y a tus hijos. Estoy contigo. Lo que necesites. John exhaló temblorosamente, el peso de la situación presionándolo. El camino por delante sería brutal, pero por primera vez, sintió un atisbo de esperanza. Ya no estaba indefenso. Esa noche, John se sentó a la mesa, su mente agitada mientras Linda entraba, sus tacones resonando en el suelo de madera. Irrumpió en la habitación, sonriendo brillantemente y charlando sobre su día como si todo fuera perfectamente normal. Deslizándose en su asiento, comenzó a contar una historia sobre una reunión exitosa, compartiendo emocionada cómo había cerrado un gran negocio para la empresa. Irradiaba confianza, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en su interior. John dejó su tenedor, su mirada fija en ella. Este es el momento, pensó. El momento del ajuste de cuentas, pero aún no. Primero que sienta la presión. Así que dijo casualmente, enmascarando su ira hirviente, ¿qué tal tu día? Linda sonrió, sin captar la tensión en su tono. Fue increíble. Cerramos un gran trato. Hoy estoy en una nube. ¿Y tú? ¿Pasó algo emocionante? John se recostó, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Nada especial. Lo de siempre. Dejó que el silencio se alargara por un momento antes de agregar, solo me preguntaba, sin embargo, ¿qué harías si descubrieras que estoy saliendo con 2 mujeres? Linda se rió, su respuesta casi frívola. Oh, te cortaría por todos lados. Estarías durmiendo en la habitación de invitados, lamentando seriamente algunas cosas, eso seguro.
John exhaló lentamente, una sonrisa astuta asomando en su rostro. Interesante, dijo con suavidad. Porque si descubriera que estás saliendo con 2 hombres, supongo que estaría justificado en hacer lo mismo, ¿no? Su risa se apagó, la sonrisa desapareció de su rostro. Dejó el tenedor con cuidado, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras lo estudiaba. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó, su voz insegura. John mantuvo su tono firme, su mirada inquebrantable. Oh, nada. Solo curiosidad por saber si aplicarías los mismos estándares a ti misma. Ya sabes, hipotéticamente. Su confianza vaciló, su sonrisa ahora forzada. Estás siendo ridículo, John. No sé de dónde viene esto, pero no es gracioso. John se inclinó hacia adelante, su voz tranquila, pero cortante. Tienes razón. No es divertido, pero creo que te resultará menos gracioso cuando tenga todo lo que necesito para demostrar lo que has estado haciendo. El rostro de Linda palideció, sus ojos se desviaron por una fracción de segundo antes de obligarse a encontrarse con su mirada. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, tratando de recuperar la compostura. Estás actuando como un loco. John negó con la cabeza, su tono ligero, pero con un matiz de amenaza. No te preocupes, Linda. Estoy seguro de que tendrás una explicación perfectamente buena. Te daré mucho tiempo para que se te ocurra. Ella se quedó inmóvil, su máscara de confianza completamente destrozada. Las grietas en su comportamiento eran obvias ahora, su miedo palpable. John se levantó lentamente de su asiento, la silla raspando contra el suelo. Mientras se ponía de pie, hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara insoportablemente. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. No necesitaba decir nada más. Su reacción le había dicho todo lo que necesitaba saber. Al día siguiente, John se reunió con Carl en una tranquila cafetería. Intercambiaron pocas palabras, su entendimiento mutuo llenando el silencio. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían una y otra vez en la mente de John. Pero por primera vez en semanas, sintió un sentido de dirección. He terminado, dijo John, rompiendo finalmente el silencio. No puedo vivir así más. Ella ha cruzado todas las líneas. Es hora de tomar el control. Carla asintió, su voz firme. Estás haciendo lo correcto. Ella se ha estado saliendo con la suya durante demasiado tiempo. Tienes mi apoyo, y nos aseguraremos de que no te pase por encima. John respiró hondo, agradecido por la presencia inquebrantable de Carl. No estaba solo en esta lucha. Con su hermano a su lado, finalmente se sintió listo para confrontar las mentiras, proteger su futuro y reconstruir los pedazos de su vida que Linda había destrozado tan descuidadamente. Juntos, se asegurarían de que ella enfrentara las consecuencias de sus acciones. Más tarde ese día, John y Carl se reunieron con un abogado de divorcios altamente recomendado, conocido por sus implacables tácticas en la corte. La oficina elegante y moderna del abogado irradiaba profesionalismo y autoridad, diseñada para intimidar e impresionar. Estaba claro que este era el tipo de lugar al que la gente acudía cuando necesitaba resultados, sin importar el costo. Al entrar, John sintió una punzada de inquietud. Este era un paso que nunca pensó dar, pero ahora era su única opción. El abogado, un hombre elegantemente vestido de unos 40 años, se puso de pie para saludarlos con una sonrisa ensayada y un firme apretón de manos. Ah, señor Griffin, dijo el abogado, su tono pulido y profesional. Empecemos. Entiendo que tenemos un caso complicado entre manos. John igualó su apretón de manos, su voz firme a pesar de la agitación interior. Sí, estoy listo para seguir adelante. Se sentaron y el abogado no perdió tiempo. Aquí está el plan. Presentaremos la solicitud de divorcio de inmediato, pero entiendo que también quiere presentar una demanda por alienación de afecto contra su jefe y el director ejecutivo, ¿correcto? John asintió con firmeza. Sí, ellos facilitaron el engaño. Sabían lo que estaba pasando y no lo detuvieron. Quiero que rindan cuentas. El abogado levantó una ceja, claramente impresionado. Ese es un movimiento audaz, pero podría funcionar. Para tener éxito, necesitaremos evidencia hermética. Yo me encargaré de la estrategia legal, pero usted necesitará organizar su situación financiera.
Necesitamos una imagen clara de sus activos, pasivos e ingresos antes de proceder. John dudó por un momento, dándose cuenta de cuánto había confiado en Linda para manejar sus finanzas. Reuniré todo, dijo, pasándose una mano por el cabello. Extractos bancarios, inversiones, cuentas de jubilación, lo que necesite. El abogado asintió, tomando notas. Bien. Cuanto más rápido me entregue esos detalles, antes podremos avanzar. Mientras tanto, prepararemos la documentación del divorcio y la demanda. John se recostó en su silla, sintiéndose abrumado, pero resuelto. La traición había sido devastadora, pero estaba decidido a luchar por su futuro. Movamos esto rápido, dijo con firmeza. He terminado de esperar. El abogado le dio un asentimiento tranquilizador. Tendré la documentación lista en 3 días. Concéntrese en sus finanzas y cualquier evidencia adicional que podamos usar. A partir de ahí, nos encargaremos. Mientras John y Carl salían de la oficina, Carl le dio a su hermano una palmada de apoyo en la espalda. Estás haciendo lo correcto, dijo. Superaremos esto pase lo que pase. 3 días después, John regresó a la oficina del abogado, esta vez con Carl a su lado. La tensión y la anticipación flotaban en el aire mientras se preparaban para los siguientes pasos. John había tomado una decisión audaz. Transfirió todos sus activos a Carl por una cantidad nominal y le prestó sus ahorros bajo la apariencia de una empresa comercial. Fue un movimiento arriesgado, pero estratégico para proteger sus finanzas del alcance de Linda. El abogado los saludó con una mirada curiosa. Mientras se sentaban, Carl no perdió tiempo en explicar. John me ha prestado sus ahorros y ha transferido todos los activos a mi nombre para un negocio. La casa, las inversiones, todo. Ya no está vinculado a él. El abogado sonrió ligeramente, recostándose en su silla. No convencional, pero efectivo. Si el juez no es parcial, esto podría funcionar. Es arriesgado, pero he visto cosas peores. La mandíbula de John se tensó, pero no se inmutó. No me importa si es arriesgado. Me estoy asegurando de que Linda no pueda llevarse nada. No tocará la casa, los ahorros o mi futuro. Esto se trata de proteger lo que es mío. El abogado asintió, su comportamiento volviéndose serio. Entendido. Prepararé la documentación del divorcio e incluiré una orden de restricción. Está en su derecho de asegurarse de que se mantenga alejada de los niños y de su propiedad. La voz de John fue firme, su resolución inquebrantable. Sí, la quiero fuera de mi vida y lejos de mis hijos. Ha hecho suficiente daño y no permitiré que los manipule. Carl intervino, su tono firme. Tiene razón. Necesitamos proteger a los niños. Ella no es apta para estar cerca de ellos después de todo. El abogado anotó más notas. Presentaremos la orden de restricción junto con el divorcio. Pero prepárense. Esto no será fácil. Ella va a contraatacar. John apretó los puños al pensar en la inevitable represalia de Linda. Sabía que ella no lo dejaría ir sin luchar. Pero ya no importaba. Había terminado de jugar sus juegos. Su enfoque ahora estaba en sus hijos, manteniéndolos a salvo y asegurando su futuro. Estoy listo para lo que venga, dijo John, mirando al abogado a los ojos. Asegúrese de que los papeles estén listos. Quiero que se le notifique de inmediato. El abogado asintió, ya garabateando notas. Presentaremos la orden de restricción y los documentos de divorcio juntos. Se le notificará en los próximos días. John se puso de pie, una sombría determinación se apoderó de él. Este era el primer paso hacia la libertad. No sería fácil, pero estaba preparado para luchar. Carl le dio un asentimiento alentador y John se volvió hacia el abogado. Solo hágalo, dijo John con firmeza. Sin demoras. La mirada de aprobación del abogado lo dijo todo. Estamos en ello, John. Confíe en mí, estamos en esto para ganar. En ese mismo momento, Linda estaba en la oficina del director ejecutivo, envuelta en otra aventura clandestina. Había jugado este peligroso juego durante más de 2 años, siempre confiada en que podría mantenerlo oculto. Pero hoy se sentía diferente. La puerta estaba cerrada con llave, las persianas bajadas,
pero su momento de intimidad fue interrumpido por un golpe fuerte. Ambos se congelaron, el pánico cruzó sus rostros mientras se apresuraban a ajustarse la ropa. El CEO se abrochó el cinturón mientras Linda alisaba su blusa, su pulso acelerado. ¿Quién es?, ladró el CEO, la irritación en su voz. El golpe vino de nuevo, más insistente. La puerta se abrió y un hombre con un traje elegante entró, sosteniendo 3 sobres de Manila sellados. Habló con calma y autoridad. Se les ha notificado. Petición de divorcio para la señorita Linda Griffin, una orden de restricción y una demanda por alienación de afecto de $2 millones contra la compañía. El rostro de Linda se drenó de color mientras tomaba el sobre, sus manos temblando. El CEO, visiblemente nervioso, aceptó el suyo también. ¿John hizo esto?, preguntó, con la voz tensa. ¿Qué demonios está pasando? Linda rasgó su sobre, su estómago revuelto mientras escaneaba los documentos. Era oficial. John no solo se estaba yendo. Estaba contraatacando. La orden de restricción le prohibía acercarse a sus hijos, y la demanda golpeaba el corazón de su carrera. Su fachada cuidadosamente elaborada se estaba desmoronando. Como se enteró, susurró, la ira burbujeando bajo su miedo. Había subestimado a John, siempre pensando en él como predecible y débil. Pero ahora él había dado la vuelta a la situación. Esto es un desastre, murmuró el CEO, paseando por la habitación. Necesitamos manejar esto con cuidado. La reputación de la compañía está en juego. Linda apenas lo oyó. Sus pensamientos corrían mientras la enormidad de la situación calaba en ella. John no solo la había expuesto. Había lanzado un ataque que amenazaba su carrera, reputación y estabilidad financiera. Antes de que pudieran reagruparse, el jefe de recursos humanos entró en la oficina, con expresión fría. Alex, Linda, dijo, su tono firme. Se les exige que desalojen de inmediato. Su acceso a los activos y premisas de la compañía ha sido revocado. El rostro del CEO palideció. ¿Qué? Esto tiene que ser un error. No es un error, replicó Recursos Humanos con brusquedad. La Junta, los accionistas y la oficina central han revisado la evidencia. Mensajes de texto, correos electrónicos, vídeos. Las rescisiones son efectivas de inmediato. Legal se encargará de su indemnización y beneficios. El corazón de Linda martilleaba mientras miraba entre el jefe de RRHH y Alex. Todo se estaba desmoronando demasiado rápido. Su aventura, sus manipulaciones, su carrera. Lo que tanto se había esforzado por ocultar ahora estaba expuesto. Alex, pálido y aturdido, se volvió hacia el jefe de RRHH, no pueden simplemente hacer esto. He dedicado años a esta compañía. ¿Qué hay de todo lo que he construido aquí? La expresión del jefe de RRHH permaneció fría. La compañía no tolera este tipo de comportamiento. Usted ha comprometido no solo su posición, sino la integridad de la organización. Los accionistas decidirán los próximos pasos, pero por ahora, ambos están fuera. Despejen sus escritorios y váyanse. Cambió su mirada hacia Linda. Su acceso al edificio y a los sistemas de la compañía está revocado. Hagan arreglos para recoger sus pertenencias al final del día. Alex apretó los puños, pero sabía que no tenía otra opción. Se volvió hacia Linda. Tenemos que resolver esto. Necesitamos hacer algunas llamadas. Este no puede ser el final. Pero Linda no estaba escuchando. Sus pensamientos estaban fijos en la evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto y vídeos que habían sido enviados a la Junta, a los accionistas y a todos los demás que importaban. La verdad había salido a la luz y no había cómo negarla. Mientras comenzaban a empacar sus pertenencias, el teléfono de Alex vibró sin cesar. Mirando la pantalla, su rostro se puso pálido. Es mi esposa, murmuró. Ella lo sabe. Sabe todo. Sus manos temblaron mientras escribía una respuesta apresurada, desesperado por salvar algo. Linda miró su propio teléfono, que estaba inundado de notificaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas perdidas. Cada uno se sentía como otra pieza de su vida desmoronándose. Para cuando Linda llegó a su coche, su teléfono volvió a sonar.
Era Timothy Brown, su jefe, con voz frenética. Linda, me han notificado los papeles de divorcio, órdenes de restricción. ¿Qué está pasando? Mi esposa tiene todo. Mensajes de texto, vídeos, todo. Ambos estamos jodidos. Linda apretó el volante, sus nudillos blancos. Se acabó, Timothy, dijo rotundamente. John lo tiene todo. Está presentando demandas y la compañía ha terminado con nosotros. No hay salida. Timothy maldijo en voz alta. Mi esposa ya me ha notificado. Igual que a ti. Estoy acabado. El peso de la situación golpeó a Linda como un golpe físico. No solo su matrimonio se estaba desmoronando. Era toda su vida. Su carrera, reputación y todo lo que había construido se había ido. No estaba sola en su caída. Alex y Timothy estaban sufriendo el mismo destino. Al final del día, ambos hombres habían recibido documentos de divorcio y órdenes de restricción de sus esposas, sellando su desgracia. Sentada en su coche, Linda agarró su teléfono, mirando fijamente hacia adelante. Todo había terminado. Las mentiras, la traición. Todo había vuelto para destruirla. Al otro lado de la ciudad, John estaba sentado con Carl, observando cómo se desarrollaban las consecuencias. Está hecho, dijo John en voz baja, su voz firme. A Linda se le notificó. La compañía está conmocionada, y finalmente he recuperado el control de mi vida. Carl asintió. Hiciste lo correcto. No dejes que te vuelva a fastidiar la cabeza. Mientras John sentía que regresaba la apariencia de paz, Linda hervía de ira. Días de humillación y amargura la consumían. John la había expuesto, le había quitado todo y había dejado su vida en ruinas. Ahora todo lo que quería era venganza. En el apartamento con poca luz de Alex, Linda, Alex y Timothy se apiñaron alrededor de una mesa, sus voces bajas y urgentes. La rabia en los ojos de Linda era inconfundible. Ya no era la mujer que intentaba mantener las apariencias. Era alguien consumido por la venganza. Tiene que pagar, siseó Linda, sus puños apretándose. Quiero que sufra como yo he sufrido. Lo quiero fuera. Alex, tratando de mantener la compostura, intercambió una mirada con Timothy. Necesitaremos un plan sólido. Sin errores. Tiene que parecer un accidente. Timothy, conocido por su imprudencia, sonrió oscuramente. No te preocupes. Nunca lo verá venir. Mientras John estaba sentado en casa, el silencio a su alrededor solo amplificaba los restos emocionales de los últimos días. La casa estaba inquietantemente tranquila, con solo el ocasional crujido de las tablas del suelo o el zumbido del refrigerador rompiendo la quietud. Carl se mantuvo cerca, vigilante y listo para cualquier cosa, sabiendo que la escalada de furia de Linda hacía que la situación fuera volátil. A pesar de su agotamiento físico y emocional, John se sintió reconfortado por la presencia constante de Carl. Alrededor de la medianoche, un golpe fuerte y seco destrozó la calma. ¿Quién demonios es?, murmuró John, sobresaltado. Carl ya estaba de pie, buscando instintivamente el arma que guardaba cerca. Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe y Linda irrumpió, seguida por Alex y Timothy. La tensión en la habitación explotó cuando Linda sacó un arma de su bolso, sus manos temblorosas apuntando el cañón directamente a John. ¿De verdad pensaste que podrías arruinar mi vida y salirte con la tuya?, siseó Linda, con voz venenosa. Sus ojos salvajes delataban la furia inestable que impulsaba sus acciones. Antes de que John pudiera responder, 2 detonaciones de arma de fuego resonaron. Se dobló, cayendo al suelo, agarrándose el estómago mientras su respiración se volvía superficial e irregular. El sabor metálico de la sangre llenó el aire mientras Carl se movía rápidamente, sacando su arma del cajón y disparando con precisión. «Salgan de aquí», gritó Carl, su voz dominante mientras las balas astillaban las paredes a su alrededor. Linda chilló, agachándose detrás de Alex y Timothy mientras se desarrollaba el caótico intercambio. La rápida respuesta de Carl los tomó por sorpresa. El pánico se apoderó de su bravuconería y se apresuraron hacia la puerta. Su retirada fue frenética, su plan se desmoronó ante la feroz defensa de Carl. Linda fue la primera en huir, con Alex y Timothy justo detrás.
El sonido de sus pasos se desvaneció en la noche mientras Carl centraba su atención en John. Carl se dejó caer de rodillas, colocando sus manos sobre el estómago de John en un intento de detener la hemorragia. Su voz era firme, pero urgente mientras sacaba su teléfono y marcaba los servicios de emergencia. Mi hermano ha sido disparado. 2 heridas de bala en el estómago, dijo Carl con urgencia. Necesitamos una ambulancia ahora. Las sirenas aullaron en la distancia, haciéndose más fuertes a medida que la ayuda se acercaba. Carl se quedó al lado de John, aplicando presión a las heridas, su voz baja y constante mientras trataba de mantener a John consciente. Quédate conmigo, John. Vas a estar bien. Horas después, John yacía inconsciente en una cama de hospital, estabilizado, pero debilitado por la terrible experiencia. Carl paseaba por la sala de espera, la gravedad de la noche presionándolo fuertemente. La policía ya había comenzado a reconstruir los acontecimientos. La evidencia dejada atrás, junto con las imágenes de vigilancia del vecindario, les dio un rastro claro. Linda, Alex y Timothy eran ahora fugitivos. Mientras las autoridades emitían una orden de búsqueda para el trío, Carl no podía sacudirse la imagen de su hermano, gravemente herido, tendido indefenso en el suelo. Su ira ardía, y el deseo de retribución se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Carl se sentó solo en su coche, agarrando el volante mientras sus pensamientos se agitaban. Linda y sus amantes habían intentado quitarle todo a John. Su vida, su dignidad, su familia. Habían cruzado una línea, y Carl no podía dejarlo sin respuesta. Alcanzando su teléfono, Carl marcó un número que no había usado en años. Una voz áspera contestó casi de inmediato. Carl, ha pasado un tiempo. ¿Qué está pasando? Necesito a la gente, dijo Carl, su tono frío y resuelto. John fue atacado. Linda y sus amantes lo hicieron. Vamos a por ellos. Hubo una breve pausa antes de que la voz respondiera, no digas más. ¿Dónde nos necesitas? Carl expuso rápidamente el plan. Algunos de los miembros de su equipo de confianza se quedarían para vigilar a John en el hospital, asegurándose de que no le llegaran más amenazas mientras se recuperaba. Los demás se unirían a Carl para rastrear a Linda, Alex y Timothy. Estos hombres no eran ajenos a encargarse de asuntos pendientes, y Carl no necesitó dar más detalles. Sabían exactamente lo que estaba en juego. Carl llamó inmediatamente al investigador privado que había logrado descubrir la ubicación de Linda después del tiroteo. Se está quedando en 4516 Seymour Avenue, dijo el PI. Está allí con los otros 2. Ten cuidado. Gracias, respondió Carl, su voz fría y resuelta. Reuniendo a su equipo, Carl condujo hacia la dirección. La tensión en el coche era densa. Cada hombre estaba concentrado y listo. No había lugar para la vacilación. Linda y sus cómplices debían enfrentar las consecuencias de sus acciones, y Carl estaba decidido a asegurarse de que no pudieran huir. Cuando llegaron, rodearon la casa rápida y silenciosamente. A través de las ventanas iluminadas, las sombras se movían en el interior. Carl dio una señal y sus hombres irrumpieron por la puerta, astillándola con un estruendo. La casa estalló en caos mientras el equipo de Carl entraba, con sus herramientas desenfundadas. Dentro, Linda, Alex y Timothy se congelaron en estado de shock, sus expresiones cambiando de confusión a miedo. ¿Qué es esto?, tartamudeó Alex. Pero Carl lo silenció con una mirada, avanzando. Han causado suficiente daño, dijo Carl fríamente. Ahora van a pagar. La bravuconería de Linda se evaporó mientras el miedo se apoderaba de ella. Espera, Carl, suplicó, con la voz temblando. Esto no es lo que parece. Ellos me obligaron a hacer esto. Cállate, espetó Carl, indicando a sus hombres que los inmovilizaran. Linda, Alex y Timothy fueron atados firmemente y empujados contra la pared. Carl se cernió sobre ellos, su voz baja y amenazante. Pensaron que podían arruinar la vida de John y marcharse. Se equivocaron. Linda se retorció, sus ojos muy abiertos llenos de pánico. No puedes hacer esto, gritó. Carl se inclinó más cerca, su tono helado. Estás sin opciones. Nadie vendrá a salvarte. La habitación se quedó en silencio, excepto por sus respiraciones superficiales.
Los hombres de Carl aseguraron la casa, asegurándose de que no hubiera posibilidad de escape. No se trataba de acabar con ellos. Todavía no. Se trataba de hacerles entender las consecuencias de su traición. Van a desear no haberse cruzado nunca con mi familia, dijo Carl, sus palabras cortando el aire inmóvil. Esto es solo el comienzo. El equipo se movió rápidamente, transportando a Linda, Alex y Timothy, inmovilizados, en una caravana de 3 camionetas SV. Los cautivos se sentaron en el vehículo principal, atados y amordazados. Sus protestas ahogadas fueron ignoradas. La atmósfera dentro de los coches era tensa, cargada de propósito. Carl se sentó en el segundo vehículo, su rostro marcado por una sombría determinación. La vida de su hermano pendía de un hilo, y Carl no iba a permitir que los responsables se salieran con la suya ilesos. Uno de los conductores rompió el silencio. ¿Estás seguro de esto, jefe? Esto es grave. Carl no dudó. Intentaron liquidar a mi hermano. Cruzaron una línea que no se puede cruzar. Pagarán por lo que han hecho. El conductor asintió, sin decir nada más. Mientras se acercaban a un lugar remoto que Carl había elegido cuidadosamente, aislado y estéril, era el lugar perfecto para lo que tenía en mente. La caravana cruzó la frontera sin problemas, sus movimientos eficientes y practicados. El equipo de Carl había visto situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. Esto era personal. Bajo el cielo iluminado por la luna, los SV se detuvieron en un claro polvoriento. Los hombres salieron de los vehículos y arrastraron a los cautivos, sus luchas fútiles, arrojados al suelo. Linda, Alex y Timothy se arrodillaron en la tierra, sus ojos muy abiertos y temerosos se movían entre Carl y su equipo. Carl dio un paso adelante, sus botas crujiendo en la tierra seca. Su mirada era helada, su voz tranquila, pero llena de furia. ¿Pensaron que podían destruir a mi familia y simplemente marcharse? Negó con la cabeza lentamente, su expresión dura. Cometieron un terrible error. El rostro bañado en lágrimas de Linda se giró hacia él, suplicando en silencio, mientras Alex y Timothy evitaban sus ojos. Su pánico era inconfundible. Carl se cruzó de brazos, su equipo de pie en silencio detrás de él, esperando su próxima orden. Esto es lo que sucede cuando te metes con mi familia, dijo Carl, su tono definitivo. No te vas. No tienes una segunda oportunidad. Enfrentas las consecuencias. El claro se quedó en silencio, una quietud opresiva cubriendo el área mientras las palabras de Carl flotaban en el aire como un oscuro presagio. Los 3 cautivos temblaban donde estaban arrodillados, su miedo palpable y crudo. Carl paseaba metódicamente, sus botas rechinando contra la grava suelta. El resplandor de la luna se reflejó en el machete en su mano, proyectando un brillo frío e implacable que reflejaba su determinación. Linda, Alex y Timothy gimieron suavemente. Sus gritos ahogados apenas se distinguían en la quietud sofocante. Deteniéndose a poca distancia del trío, Carl levantó la mano, haciendo una señal a uno de sus hombres. Sin decir una palabra, el subordinado se adelantó, colocando el arma en la mano de Carl antes de retirarse a las sombras. Carl giró el machete lentamente, inspeccionando la hoja como si sopesara su próximo curso de acción. Su voz baja y firme cortó el silencio. Ustedes saben, comenzó de nuevo, su tono tranquilo, pero lleno de amenaza. Renuncié a esa vida, al crimen, a la violencia, todo por mi hermano y sus hijos. Ellos eran mi ancla, la razón por la que traté de ser mejor. Hizo una pausa, su mirada penetrante se dirigió entre los cautivos, asegurándose de que cada palabra golpeara su objetivo previsto. Pero luego hay gente como ustedes, continuó, su voz endureciéndose. Con cada mentira que dicen, destruyen vidas. Y ahora, aquí estoy, arrastrado de vuelta a la oscuridad de la que tanto luché por escapar. Carl se acercó a Linda, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre su forma temblorosa. Has despertado algo en mí, murmuró, su voz bajando a un susurro casi íntimo. Algo que pensé que había enterrado para siempre. Sacaste al diablo de su tumba. Un silencio tenso y cargado envolvió el claro. A la señal de Carl, 2 de sus hombres tiraron de Linda para ponerla de pie. Ella se tambaleó inestable, sus rodillas cediendo bajo ella. Mientras la forzaban a enderezarse, dale la vuelta, ordenó Carl.
Uno de sus hombres la giró bruscamente para que mirara a Alex y Timothy, quienes permanecían atados y arrodillados. Carl se cernió detrás de ella, apoyando la hoja casualmente en su hombro. «Permítame hacerte la misma pregunta que mi hermano hizo una vez», dijo, inclinándose cerca de la oreja de Linda. «¿Qué sucede cuando John te encuentra así, con dos hombres?» Linda jadeó bruscamente, paralizada por el terror, sus ojos se dirigieron impotentes a Alex y Timothy, cuyas propias expresiones estaban llenas de horror. La tensión era sofocante, rota solo por el débil susurro del viento a través de los árboles circundantes. Carl permaneció inmóvil, su rostro una máscara de fría indiferencia, la hoja en su mano atrapando un tenue destello de luz lunar. «Eras tan audaz antes, Linda», dijo Carl con tranquilo desdén, su voz bajando a un tono burlón. «¿No fuiste tú quien dijo que cortarías las pelotas?» Un sollozo ahogado fue la única respuesta que pudo pronunciar. Carl gesticuló bruscamente y sus hombres agarraron a Alex y Timothy, arrastrándolos al suelo a pesar de sus desesperados intentos de resistir. Sus gritos ahogados se hicieron más fuertes, pero el comportamiento de Carl se mantuvo helado y distante. «Sujétenlos», ordenó Carl. Sus hombres apretaron su agarre, inmovilizando a los dos mientras se agitaban contra sus ataduras. Los ojos de Alex se abultaron de terror, y las luchas de Timothy se volvieron frenéticas. Carl se acercó a Timothy primero, sus movimientos deliberados y calculados, como un cazador que rodea a su presa. Agachándose para encontrarse con su cautiva mirada, Carl habló en voz baja, sus palabras con una frialdad escalofriante. «Pensaste que podías destruir la vida de mi hermano. Quitarle a su familia y salir ileso», dijo, su tono tranquilo, casi conversacional. «Las acciones tienen consecuencias. Ahora enfrentarás las tuyas». Con firme resolución, Carl balanceó el machete hacia abajo. Un fuerte golpe resonó por el claro al golpear el suelo cerca de Alex. Un sonido agudo que hizo que todos los presentes se estremecieran. Manchas oscuras se extendieron por el suelo mientras Carl cambiaba su enfoque a Timothy. Los sollozos de Linda se hicieron más fuertes, su cuerpo sacudido por temblores incontrolables mientras presenciaba la espeluznante escena. «Por favor», gritó a través de su mordaza, su voz fracturada y desesperada. «Detente, por favor». Carl ni siquiera la miró. Su fría concentración se desvió hacia Alex. «¿Y tú?», dijo, su voz afilada como una navaja. «Pensaste que tu riqueza y poder te hacían intocable. Que podías destruir vidas sin consecuencias». Se inclinó más cerca, su tono bajando a un susurro. «Piensa de nuevo». Carl balanceó el machete una vez más, su movimiento deliberado e inquebrantable. Timothy jadeó bruscamente, su pánico evidente mientras la mirada acerada de Carl se mantenía firme. Una advertencia silenciosa para todos los que se opusieran a él. Su voz, aguda y dominante, rompió el silencio. «Llévenselos», instruyó a sus hombres, señalando a los dos cautivos mutilados. «Arróllenlos en el hospital más cercano, vivos». Dirigiéndose a Linda, ahora colapsada en un montón de desesperación, los ojos de Carl ardían con fría furia. «Tú, Siseo, tampoco te vas. Pero primero, aprenderás lo que sucede cuando te cruzas con el hombre equivocado». La silueta de Carl se cernía sobre su temblorosa forma, el machete goteando sobre la tierra reseca debajo. Su expresión era ilegible, su voz inquietantemente tranquila mientras inclinaba la cabeza, hablando con un matiz siniestro. «Linda», dijo, su tono burlonamente arrepentido. «Parece que subestimé lo que había que hacer. Pero no te preocupes, corregiré ese error». La expresión de Linda se torció en una mezcla de terror y desconcierto, sus labios temblorosos se abrieron como para hablar, pero no salió ningún sonido. Carl se acercó, su imponente figura irradiando amenaza hasta que su rostro estuvo a solo unos centímetros del de ella. En una voz tan fría que pareció congelar el aire, susurró: «Debí haber empezado contigo». El peso de sus palabras golpeó a Linda como un martillo. Un grito gutural brotó de su garganta, cortando la noche tranquila mientras Carl se movía con precisión mortal. El machete se balanceó por el aire, su movimiento rápido y deliberado, dejando una marca indeleble en la tensa atmósfera del claro. Linda se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho mientras la agonía la sacudía. Sus gritos eran primarios, crudos e implacables, haciendo eco en el vacío a su alrededor.
Carl se paró sobre ella, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante, su rostro tallado en piedra. La observó pasivamente mientras Linda convulsionaba, las lágrimas surcaban su rostro, sus gritos se convertían en sollozos entrecortados y horribles. Ahora entiendes, dijo Carl, su voz desprovista de calidez. Ese es el tipo de dolor que has infligido a otros. A través de tus mentiras, tus traiciones, tu codicia, has hecho del sufrimiento tu moneda, y ahora estás pagando el precio. Por un momento, el claro quedó en silencio, excepto por los jadeos temblorosos de Linda. Carl limpió el machete en el dobladillo de su chaqueta con precisión metódica. Su mirada se dirigió a sus hombres, que estaban de pie en los límites de la escena, sus rostros sombríos y resueltos. ¿Saben por qué llamamos a este lugar, el punto?, preguntó Carl, su voz cortando el silencio como el filo de su hoja. Linda levantó la cabeza débilmente, su rostro contorsionado por el dolor, incapaz de responder. Sus débiles jadeos eran el único reconocimiento que podía emitir. Los labios de Carl se curvaron en una sonrisa oscura, sus ojos escaneando la línea de árboles. Es donde dejamos los restos para los carroñeros. Como si fueran convocados, formas débiles comenzaron a aparecer en el perímetro del claro. Chacalés y coyotes emergieron cautelosamente de las sombras, sus ojos brillantes reflejando la pálida luz de la luna. Olfatearon el aire empapado de sangre, sus gruñidos bajos y aullidos se convirtieron en un coro de hambre. Carl movió la cabeza hacia los vehículos estacionados en la distancia. Hemos terminado aquí, dijo fríamente. Que la naturaleza se encargue del resto. Sin dudar, el grupo comenzó a retirarse, sus pasos crujiendo suavemente en la grava mientras los carroñeros se acercaban. Los gritos ahogados de Linda se mezclaron con los gruñidos de las bestias que avanzaban, los sonidos horribles se desvaneciendo en la noche mientras Carl y sus hombres desaparecían en la oscuridad. La estéril habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo áspero sobre la cama donde John yacía, su rostro pálido, pero sereno. Un oficial uniformado estaba cerca, su tono profesional, pero distante. Recuperamos restos cerca de la frontera, informó el oficial. Parece que fueron atacados por animales. Su esposa y 2 hombres no identificados. Fue una escena espantosa. Hizo una breve pausa, estudiando la reacción de John. A menos que surja nueva evidencia, el caso será cerrado. John asintió lentamente, murmurando su agradecimiento. Mientras el oficial se iba, su mirada se dirigió a Carl, que estaba sentado junto a la ventana, su postura casual, pero sus ojos fijos en el estacionamiento del hospital abajo. Carl, dijo John en voz baja, su voz firme a pesar de su debilidad, ¿fuiste tú? Por un largo momento, Carl no respondió, su enfoque permaneció en la vista exterior. Luego, con un ligero encogimiento de hombros, se giró para enfrentar a su hermano, su expresión ilegible. No sabría nada de eso, respondió Carl con calma, un tenue tic en las comisuras de sus labios, traicionando el fantasma de una sonrisa. John exhaló una risa seca y sin humor, un fugaz destello de comprensión pasando entre los hermanos. Carl se permitió una pequeña sonrisa de complicidad antes de ponerse de pie y ajustarse la chaqueta. ¿Sabes?, dijo Carl, su tono teñido de humor irónico. Podría haberte ahorrado una fortuna en honorarios judiciales. John negó con la cabeza débilmente, una leve risa escapó de sus labios. Eres un tipo increíble, Carl. Carl se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de irse. Tengo que irme por un tiempo, John, dijo, su voz tranquila, pero firme. No hay escape de lo que soy. Tarde o temprano, las sombras me arrastran de vuelta. Carl, comenzó John, pero su hermano levantó una mano, interrumpiéndolo. Cuida a los niños, dijo Carl. Eso es todo lo que importa. Con eso, Carl salió, dejando a su hermano en la tenue habitación del hospital. Afuera, un grupo de hombres esperaba en silencio. Su presencia era formidable, sus expresiones no traicionaban nada más que lealtad. Uno de ellos se adelantó, sosteniendo una elegante chaqueta negra bordada con un vívido dragón rojo. Carl la tomó, una leve sonrisa jugando en sus labios mientras se la deslizaba sobre los hombros. El peso era familiar, la tela llevaba un aire de poder y autoridad. Sus hombres lo observaron con tranquilo respeto mientras Carl ajustaba sus puños, exudando una confianza inquebrantable.
Su mirada recorrió al equipo, sus ojos agudos traicionando una acerada determinación. Pongámonos en marcha, dijo Carl simplemente. Con eso, el grupo partió como uno solo, sus pasos desvaneciéndose en la noche detrás de ellos. El tenue resplandor de las luces del hospital se atenuó hasta la oscuridad, y Carl Griffin, una vez un hombre que intentaba dejar atrás la oscuridad, la abrazó una vez más. Meses después del caos, John Griffin comenzó a reconstruir su vida. Sus hijos eran su ancla. Sus risas e inocencia le daban un propósito. El divorcio se finalizó, y las órdenes de restricción aseguraron que su hogar fuera un refugio seguro nuevamente. John abrazó su papel como padre, volcando su energía en reconstruir su mundo. Pero los susurros de las acciones de Carl Griffin persistieron, proyectando una larga sombra sobre la familia. Carl desapareció en el inframundo, su nombre pronunciado en tonos apagados. Se extendieron historias de su regreso al poder, pintándolo como un fantasma de la venganza, un hombre que no podía escapar de su naturaleza. Para John, el recuerdo de la lealtad inquebrantable de Carl era agridulce. Le debía la vida a su hermano, pero ¿a qué costo? Mientras veía a sus hijos jugar en el patio, John sintió el peso de la gratitud y la tristeza. Su hermano se había adentrado en la oscuridad para asegurar que la luz de ellos permaneciera muy lejos. En una ciudad distante, Carl se sentó en una habitación con poca luz, rodeado de su equipo. Un nuevo capítulo de su historia se estaba desarrollando, escrito en sombras y fuego. El dragón en su espalda ardía intensamente, un símbolo del hombre en el que se había convertido y los sacrificios que había hecho para proteger a su familia. Para John, el futuro era un camino de esperanza. Para Carl, era un camino de ajuste de cuentas. Pero para ambos hermanos, el vínculo familiar era inquebrantable, sin importar cuán lejos divergieran sus caminos.